constante negación en forma de juicios, porque los juicios son un no, no, no tanto, no tampoco, no debería. De esa negación, yo no sé si os habéis dado cuenta que pasa una cosa inmediatamente, y es que empezamos a sentirnos como mínimo distantes ya de la situación. Si la situación no está como tendría que estar, distante. Si yo no estoy como debería estar, ya empiezo a encogerme. Si tú no eres como debería ser, ya si mi mente te está juzgando, me empiezo a separar de ti. Y es muy cansino además, es agotador ir constantemente juzgando cómo las cosas son o deberían ser. Con lo cual, de ese constante monólogo, sucede que empiezo a experimentar separación, contracción, resistencia, malestar, tristeza, soledad, muchas emociones que son tan desagradables y que generan un ambiente interior tan encogido que entonces lo primero que se me ocurre es calmar lo que me está pasando. Entonces echamos mano de todo tipo de sustancias, actividades, cosas con las cuales distraernos del malestar que sentimos, dado que nos pasamos la vida juzgando lo mal que está todo y lo mal que estamos. Con lo cual, estando tan mal, vamos a ver qué me tomo, qué hago, cómo me distraigo, o bien a ver cómo arreglo la situación, a ver cómo arreglo lo que está tan mal, a ver cómo arreglo a esta persona con la que vivo que está fatal, o en última instancia, a ver cómo me arreglo yo, porque es que hay que ver lo mal que lo hago, lo mal que estoy haciéndolo todo. Entonces, entramos en una diáspora de arregladores. Entonces, necesito que arreglar las situaciones para por fin sentirme bien. Necesito arreglarte a ti para que no me des tantos disgustos, para quedarme tranquila, para que funciones como yo necesito que funciones. Necesito arreglarme a mí para por fin ser esa persona que va a dejar de sufrir culpa, malestar, autoexigencia, críticas mías y de los demás, que por fin va a poder presentarse dignamente en este mundo. Nos pasamos la vida intentando arreglarnos, arreglar a los demás o arreglar las situaciones para por fin que llegue ese momento, supuestamente, en el que descansaremos cuando todo esté arreglado. Se me ocurre una pregunta. ¿Lo habéis conseguido? Yo tampoco. Yo no he conseguido arreglar casi nada en mi vida, pero ¿sabéis lo que sí? Os puedo confesar que me he pasado la vida intentando arreglarlo todo. Desde muy chiquitita yo me di cuenta de que sufría por muchas cosas que pasaban alrededor mía y que me sentía bastante vulnerable e impotente. Se me ocurrió algo que ya veo que se le ocurre a más gente además de mí, y es ponerme a arreglar las situaciones que me rodeaban, arreglar a mi familia, arreglar a mis amigos, arreglar a mis compañeros, arreglarme a mí para por fin estar bien. Entonces me convertí en una arregladora, me enfundé en un disfraz de arregladora. Oye, ¿empezó a funcionar? Empezó. Ese empezar me empezó a dar cierta confianza, al menos me sentía un poquito más segura que cuando no sabía qué hacer con este malestar que sentía al juzgarlo todo tan mal y al juzgarme a mí misma tan inadecuada. Así que con esa pequeña esperanza de poder por fin arreglarlo todo, aunque todavía era poco, me convertí en una arregladora profesional. Las veces que conseguía arreglar algo me daban un poquito de empuje, pero la verdad es que eran pocas. Y la conclusión que yo sacaba es que no lo estoy haciendo bien. Tendré que ponerme las pilas y aprender a arreglar mejor a la gente, a las situaciones, a mis emociones y a mí misma. Y entonces, pues, en ese intento he pasado muchísimos años. Más
intentaba arreglar las cosas, más me sentía insuficiente para conseguirlo. Y más situaciones incorrectas se presentaban ante mí. Y más incorrecta me sentía yo porque, caramba, es que no lo conseguía nunca. Con lo cual, llegó un momento en que esa sensación interna de incapacidad, inadecuación, indignidad y tantos esfuerzos por superarla y en mí y en esa proyección que yo hacía de ello ahí fuera, me agotaron. Me agotaron. Era un sinvivir. La vida me paró. La vida me paró en seco. Mi cuerpo estaba no solo agotado, sino además casi enfermo. Ya no se me ocurrían muchas más ideas. La relación conmigo misma estaba tan deteriorada, era tan exigente, tan culpabilizante. Con las personas había establecido tal distancia al exigirles tanta perfección que no me relacionaba de una forma natural. Y entonces llegó a mi vida el regalo de la aceptación. El regalo de la aceptación, al principio no lo entendí bien del todo, pero empezó a funcionar. El regalo de la aceptación sucedió una vez que estaba ya tan cansada, y me sentía tan hondamente perturbada, que decidí decir, bueno, ¿y por qué estoy todo el día intentando superarme? ¿Y si en vez de superarme, criticarme, me abro a sentir lo que siento? Cuando sentía tristeza, cuando sentía dolor, cuando sentía contracción, cuando sentía inadecuación. Y si me abro a esas partes de mí en las cuales nunca he dejado entrar la vida, a las cuales he juzgado tan críticamente y tan duramente. Aún recuerdo ese día. Fue muy bonito porque en esa apertura, en ese permitirme sentir lo que sentía, al contrario de lo que yo esperaba, que era haberme sentido profundamente deprimida o haberme metido en un pozo sin fondo del que nunca saldría, lo que encontré fue como algo muy vulnerable, infantil, que agradecía inmensamente mi abrazo. Y no era un abrazo de Dora hacia esto, sino era como si algo más grande que yo, la vida, me mostrara. Pero si aquí no hay nada que esconder, si esto es pura vida, tomando formas que simplemente tu mente juzga, si aquí lo único que hace falta es amor, no crítica, no juicio, no exigencia, no arreglos, no te arregles más, Dora. No hay nada que arreglar. Cuando aprendí a respirar en esas profundidades, era como si en una casa deshabitada hubiera entrado la luz y hubiese empezado a iluminarse todo por dentro. No salieron chispas ni entré en éxtasis, pero entró la calma. Y las zonas que pensaba que eran algo oscuro o desagradable, simplemente las empecé a percibir como criaturas agradecidas dentro de mí ante el abrazo de una madre que era mi propia naturaleza, que acogía todo, la vida en mí, que había dejado por un ratito de juzgar. Aquello me animó un montón y curiosamente empecé a tomarle gusto a esa actitud en la cual yo saliendo un poco de la lucha por la vida, en aquellos momentos me reservaba muchos espacios de quietud, me quedaba con lo que yo siempre había rechazado y entraba en una sintonía de abrazo, de permisividad, de sí. Había empezado a sustituir el no, esto no, por el sí. Puedes estar aquí.
Mi mente estaba loca. ¿Cómo? Sí, pero sí, sí. Entonces, curiosamente, lo que empecé a notar también, lo que voy notando es que cuando yo empezaba a mirar a las demás personas desde ese estado de conexión con mi propia vida, en lugar de verlas como criaturas a las que corregir o ayudar o juzgar o alcanzar si las juzgaba por encima de mí, empecé a no ver eso. Empecé a ver pura vida como me estaba viendo a mí misma, que se expresaba de maneras curiosas, pero no seres erróneos o inadecuados a los que yo corregiría o de los que yo me separaría o a los que yo me apegaría, sino vida que se expresa. Mi afán por corregir empezó a disminuir. Empecé a mirar más a la gente, a los ojos, y a darme cuenta de la vida que había detrás de esas miradas. Y aquello me empezó a cautivar mucho más que los comentarios que por lo bajín mi mente seguía haciendo, que no se callaba. Pero ante la intensidad de esa sintonía que me unía al corazón de la gente, de los otros, parecía como que esto perdía calibre. No me apetecía ya nada seguir escuchando. Era curioso, porque yo había escuchado hablar muchas veces de no juzgar, de aceptar a los demás, pero había tenido que pasar algo importante, que era empezar a mirar con ojos limpios mi propia interioridad. Y cuando digo limpios, quiero decir con ojos inocentes, con ojos que no juzgan, con ojos que dicen sí a todas mis expresiones en lugar de con ojos que dicen no. Solo así pude empezar de forma natural a darme cuenta de que esa aceptación hacia otros no era algo que yo tenía que proponerme y conseguir, sino que era algo que surgía de forma natural cuando dentro de mí podía abrirme sin asustarme ni condenar nada de lo que sucedía. Eso sigue estando vigente cada momento de mi vida, porque cada momento de mi vida es una oportunidad para eso, también cada momento de tu vida. No solemos considerar así los momentos de nuestra vida como oportunidades para encontrarnos con la vida, sino más bien como momentos que hay que utilizar para llegar a otro lugar mejor que este.